Casa Christie's anunció la subasta en 2024 de un cuadro creado y firmado por Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon. La pieza, conocida como Imágenes de una mujer, fue creada por los 4 Beatles pero en 4 secciones independientes. En la nota de presentación Christie's explicó que Lennon y McCartney trabajaron principalmente en acrílico, mientras que Harrison y Ringo se basaron más en la acuarela. Tan curiosa como el cuadro es la historia de la creación. En 1966, los Beatles estaban prácticamente aislados en un hotel de Tokio, a donde viajaron para hacer 5 presentaciones en 3 días en el estadio Nippon Budokan. La razón del aislamiento fue garantizar la seguridad, ya que el estadio se utilizaba básicamente en espectáculos de artes marciales, y algunos pensaron que la presentación allí de una banda occidental era algo irrespetuoso. Atrapados en la suite presidencial del Tokyo Hilton, recibieron varias visitas y uno de los invitados les entregó un juego de materiales de arte como regalo. El fotógrafo Robert Whittaker, quien fotografió al grupo en el trabajo, narró que dejaban de pintar cuando iban a un concierto, y al regreso volvían a poner manos a la obra. Nunca los vi más tranquilos ni más contentos que en este momento, dijo el fotógrafo a Christie's. La nota de la casa de subastas explica que mientras pintaban, escucharon grabaciones de su próximo álbum, Revolver. Así que el sonido de esta pintura es el caleidoscopio auditivo que abarcaron canciones como Taxman, Eleanor Rigby o Yellow Submarine. Después, los Beatles entregaron la pieza a su club de fans oficial en Japón. Christie's dice que la obra permaneció sin nombre hasta finales de los años 80, cuando comenzó a llamarse Imágenes de una mujer. El nombre fue el resultado de la apreciación de un periodista japonés, que creyó ver genitales femeninos en el cuadrante de Paul, pero según Christie's, probablemente ni el propio McCartney sabe lo que pintó. El valor estimado de la obra es de $400,000 a $600,000, un precio que puede terminar siendo mucho más elevado, si se tiene en cuenta que se trata de 4 artistas muy especiales, cuya creatividad, probablemente, los hará ser recordados para siempre.